necesitamos un ministro, ¿no?, que le devuelva un poco de prestancia y autoridad al Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, mira, yo esperaría realmente que no haya necesidad de llegar a marzo para que se dé la interpelación, que en realidad es un pedido ciudadano, porque lo mínimo que uno debe hacer es preguntarse por qué estamos como estamos, ¿no? A ver, en algún momento el Perú era la estrella en América Latina, como tú lo sabes, pero por ejemplo ayer la CEPAL dio a conocer, por ejemplo, las tasas de crecimiento regional y de cada uno de los países de la región. ¿Y qué sucede? Que en promedio la región crece este año 2,2%, en promedio. Hay países como Panamá, Costa Rica, República Dominicana, que están por alrededor de 6, 5%, ¿no? ¿Y Perú dónde está? En el informe de CEPAL aparece con 0,3 positivo, ¿no? Pero imagino que eso ha sido calculado antes, porque en realidad, si tuvieran los datos a octubre, ya están publicados, ¿no? Les quedaría claro que este año la economía peruana ni siquiera va a crecer 0,3, sino más bien decrecerá alrededor de menos 0,6%, que es el peor resultado de los últimos 25 años. Pero más allá de los números macroeconómicos, creo que los oyentes, los televidentes, saben perfectamente bien que la economía pues está cuesta abajo hace rato, ¿no? Que lo único que ha aumentado es el desempleo, por ejemplo. Hemos perdido este año 125.000 empleos formales, cuando lo que tendríamos que haber hecho es crear unos 300.000 empleos formales, pero no, hemos perdido empleos, ¿no? Los salarios reales, es decir, de contar la inflación, siguen a la baja, la anemia, el hambre, o sea, todos los indicadores sociales al alza, porque sencillamente nada alcanza, ¿verdad? Entonces, si uno dijera, bueno, pero esto es un problema de la región, del mundo, el mundo crece, el mundo como tal crece en promedio 3%, y hay países, bueno, China que crece 5%, la India 7%, Estados Unidos, que es una economía madura, no crece a casi el 4%. Entonces tú dices, ¿qué estamos haciendo mal? Y eso es lo que queremos preguntarle al ministro, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Y por qué es tan, por ejemplo, generoso en el presupuesto con el Congreso de la República, a la que sin preguntarle nada le acepta y dice, necesitas 250 millones de soles más? Además, lo que ya tenías en el 2023, que eran 940, y como si nada, ¿no? Pero para las ollas comunes no hay presupuesto. Para aumentarle a los policías, para el tema de la seguridad, casi no hay presupuesto. Entonces ahí son, creo, preguntas importantes que hay que hacerle al ministro. Sí, claro, bueno, y sobre todo en un momento, por ejemplo, en el cual hay una proyección algo positiva, entendido, el fin de semana entrevistamos a gente del IPE y también advertíamos un pronunciamiento de Moody's respecto al crecimiento del Perú para el primer trimestre del 2024 y era así una proyección positiva, pero decían de que todo esto estaba amarrado al fenómeno del Niño, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿positiva en qué sentido? Estamos hablando de lo que se conoce como un efecto rebote, solo que no es como en el caso del 2021, ¿no? Que la economía del 2020 se había contraído 11,3% y por lo tanto el rebote fue muy importante. En este caso la caída no es tan importante en términos de números, pero por supuesto muy importante en términos de la calidad de vida de las personas y por lo tanto, de todas maneras, en relación al primer trimestre se produce, digamos, un tema estadístico de rebote. Te lo explico. Si algo estaba en 100 y cae a 90, hay una caída importante, pero al año siguiente es 93. Entonces dice, subió 3% o 4%, qué sé yo, ¿no? Pero en realidad todavía está muy por debajo, fíjate. En el caso del Perú, todavía estamos por debajo de los niveles de antes de pandemia en casi todos los indicadores significativos. O sea, mientras que otros países ya salieron de eso, nosotros seguimos todavía atrapados en esta tristeza que significa el no crecimiento. Y no nos olvidemos que aquí hay responsables, entre ellos, por supuesto, el señor Contreras, que fue durante todo el gobierno del señor Castillo, fue viceministro de Economía, y desde entonces en adelante, con la señora Boluarte, ministro de Economía, y siempre ha estado ahí en la cocina, ¿no? Bien, ahora, ¿qué crees tú que pueda pasar de aquí en adelante? Si no hay un cambio de ministro, viene una interpelación, una posible censura, pero ¿quién tendría la posibilidad o quién podría ser la persona? Bueno, más que la persona, en realidad, ¿cuál sería la estrategia para poder salir de este contexto, no? Porque lo que se ha aplicado hasta este momento parece no ser lo correcto. Te cuento. La estrategia no es muy complicada. Primero que nada, emitir señales positivas, ¿no?
al sector privado, que es finalmente el que ayuda a crear riqueza, ¿no? Credibilidad en lo que dices, ¿no? Y lo que haces, dejar de, por ejemplo, anunciar un gran plan para reformar las pensiones, supuestamente, sin haber hecho el mínimo trabajo de decir, a ver, para este tipo de cosas se necesita lo que se llama un estudio actuarial, es decir, un estudio a 50, 70 años que nos diga cómo va a evolucionar la población, cómo va a evolucionar el número de trabajadores, el número de pensionistas, cuáles son las expectativas de crecimiento de largo plazo para ver si lo que se propone es sostenible o no es sostenible. Cosas básicas que el ministro, por ejemplo, sencillamente ignoraba hace ya más de 2 meses y medio, casi 3, que presentó en la Comisión de Economía su gran propuesta de reforma. Allí yo me di cuenta que los números no sumaban y que por lo tanto no podían ser resultados de un estudio actuarial, porque el estudio actuarial pues viene como una gran hoja de cálculo, ¿no? Y es difícil que la hoja de cálculo sume mal, ¿no? Y desde entonces vengo pidiendo el estudio actuarial, nada, cero. Entonces, yo lo que creo es eso, que necesitamos un ministro, ¿no? Que le devuelva un poco de prestancia y autoridad al Ministerio de Economía y Finanzas, que tenga ideas claras, Exitosa. que empuje la actividad privada, que tenga ideas, por ejemplo, para impulsar el crecimiento del empleo formal, aunque sea temporal pero productivo, ¿no? Que tome en serio los grandes problemas del país, el tema de la anemia que requiere recursos, el tema de la seguridad que requiere recursos, y que no los desperdicie, por ejemplo, como en el caso de Petroperú. El año pasado el MEP le soltó como si nada, sin ningún problema, en total 2.300 millones de dólares, ¿no? 1.500, no sé cuántos, como un dinero que le da para llenar el hueco, y otros 800 como deuda que nunca va a repagar Petroperú. El hecho es que esa empresa se ha comido 2.300 millones de dólares. Y cuando tú te pones a pensar que, por ejemplo, el plan de la propia policía, ¿no? Al 2030 implica un gasto de 1.350 millones de dólares, y aquí el MEF le dice, no hay, ¿me entiendes? Dice, pero espera un momentito, desperdicias por un lado 2.300 millones de dólares y por otro lado le quieres dar a la policía para que pueda enfrentar con recursos, con armas, ¿no? A la delincuencia no quiere dar 1.350, entonces ahí hay un tema de prioridades, ¿no? Creo que realmente necesitamos a alguien distinto, un poquito mejor. Bien, bueno, hasta este momento tienes 19 firmas. ¿Han subido estas firmas? 20. 20, ya tienes 20. 20 firmas. Bien. Si no, no podría haberlo presentado. Sí, bueno, yo acá tengo el dato del 19, no sé, me faltó una en realidad, pero ya la tienes 20. El 19 más el mío son 20. Ok, entonces vamos a ver cómo es que responde Alex Contreras, que ha estado bastante enfático en responder, ¿no? Al Consejo Fiscal, ¿viste cómo es que le ha respondido luego de que pidiera algún tipo de aclaración? Y el Consejo... Claro, pero le ha respondido mal, le ha respondido con mentiras, o sea, le ha respondido sin precisiones técnicas. Es un tema muy, muy sencillo. Tú no puedes adelantar ganancias que todavía no has logrado. Tú no le puedes decir al Banco de la Nación, mira, imagínate que las cosas realmente van a salir bien, pásame 1.000 millones de soles como ganancia, eso me ayuda a mí a reducir el nivel de déficit fiscal. ¿Y qué pasa si ahora en el mes de diciembre las cosas van súper mal y resulta que el Banco de la Nación no tiene esas ganancias? Te tiene que revertir todo, ¿no? Entonces es un ejercicio contable que las agencias crediticias no se engañan, no se chupan el dedo, como decimos criollamente, ¿no? Rápidamente se dan cuenta y eso mina la credibilidad del manejo de la política económica. Y para que entiendan los televidentes y los radioescuchas, ¿no? Eso tiene un impacto sobre todo a la hora de que Perú sale a tomar deuda. Y Perú todos los años sale a los mercados internacionales y toma entre 5.000 y 7.000 millones de dólares de deuda. Entonces, si hay credibilidad, la tasa de interés es baja. Si no hay credibilidad, la tasa de interés es más alta. Entonces, ese es el tema. O sea, las palabras del ministro son importantes. Por supuesto que sí, lo que él diga no afecta para bien o para mal.
en este caso para mal. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu participación y vamos a ver cómo es que se da esta moción de interpelación, pero yo te digo que en los próximos días vamos a tener una variación dentro del gabinete ministerial. Posiblemente un nuevo presidente del Consejo de Ministros y cambios en carteras tan importantes como la de Economía. Si es que no se da, ya no sé a qué va la señora Dina Boluarte para el próximo año, porque ya eso sería calamitoso mantener un gabinete completamente desgastado en un momento en el cual se piden cambios, sobre todo por el aspecto económico en materia de seguridad y lo que venga más adelante para enfrentar el fenómeno del Niño, ¿no? Que ya estamos sobre eso. Claro, totalmente de acuerdo. Mira, concuerdo, necesitamos como mínimo, yo preferiría un nuevo gobierno, con un proceso electoral, ¿no es cierto? Bueno. Que la señora Boluarte entienda que lo suyo es un fracaso y que los peruanos necesitamos tener la oportunidad de volver a dirigir nuestros destinos, ¿no? Esta vez espero, escogiendo mejor, pero como mínimo deberíamos tener por lo menos un primer ministro, ¿no? Que no haga que todas las decisiones de carácter económico, político, etcétera, giren en torno a sus intereses, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es que la señora Boluarte no gobierna, ella reina, ¿verdad? Y viaja, y el señor Otárola es quien realmente gobierna, pero gobierna para sí, ¿no? En su interés, no en el interés del país. Bien, Carlos, un fuerte abrazo. Nos vemos. Nada, cuídate. Bien, Carlos Anderson, congresista de la República, hay una moción de interpelación contra el ministro de Economía, Alex Contreras. Hay 20 votos y vamos a ver si es que les da el tiempo, ¿no?, para la interpelación antes de que se produzca un cambio dentro del gabinete ministerial que yo asumo se va a dar en las próximas semanas. Esperemos antes del fin de año para iniciar un año con algunas perspectivas novedosas o cambios en algunos sectores que sean interesantes.